Bueno, retomando nuevamente, retomando nuevamente, estábamos en que tu mamá le dejó una carta que se iba a ir. Ajá. Y haz de cuenta que después de ese tiempo mi papá se abre con nosotros. Empezamos a hablar y pues yo entiendo más o menos por qué era como era. Dice que no tuvo papá, que no tenía una idea. Dice, no me dejaba ni siquiera una idea de cómo ser padre. Una de las experiencias que me contó que le dolía era, dice, cuando en la escuela había festividades del Día del Padre, y decía, háganle una carta a su papá, una escultura o algo. Dice, entonces ahí me dolía, dice, porque pues, yo veía que todos lo hacían con mucha ilusión alguna carta de Abraham, de su papá, dice, yo quién será así, si no tenía papá. Tu papá. Si yo no tenía papá, dice, ¿a quién le hacía la carta? Dice que se la hacía a mi abuela, pero pues era en un tiempo en el que pues, no estaba la idea de, como la idea actual, de que una persona podía cubrir el papel de mamá y papá al mismo tiempo. O sea, en su entonces era como que si no tenías papá, pues era el que no tenía papá. Y pues ya nos cuenta esa experiencia, ya lo entendí un poco mejor, fui un poco más empático, pero el tema empezó cuando nos empezamos a dar cuenta de pues, que él tenía como su tiempo con sus amigos, su amiga, y pues y lo malo no era eso, o sea, como tal el engaño pues ya lo teníamos de alguna otra forma pues visto, o sea, ya sabíamos que le estaba engañando a mamá, pero pues digo, como ya estábamos separados como familia, pues ya como que era muy obvio que algo así iba a pasar. Pero el tema era la honestidad. Mi papá seguía negando que no, que lo hubiera engañado. Y pues sí llega el momento en el que después que se abre intentamos hacer las cosas juntos. Pero haz de cuenta que nos cambiamos mucho de casa. Fueron como 2, 3 veces las que nos cambiamos de casa. Y llega el momento en el que estuvimos insistiendo. ¿De verdad no es nada tuyo? No, quién sabe que tenemos la confianza y mamá ya se fue, no vamos a decirte nada malo, no te vamos a juzgar. No es nada tuyo. No, que solo es un amigo. 2, 3 veces lo mismo. Pero es un amigo. Ya la cuarta vez, ese día me acuerdo que yo estaba llegando de trabajar y nos dice, esténse atentos a la puerta porque esa vez estamos en una vecindad. Estamos como por la penúltima casa antes de llegar al final. Y nos dice, esténse atentos a la puerta porque no llevo llave. Para que le abramos la puerta hasta afuera. Tu mamá ya no vivía con ustedes. No, ¿Cuánto duraron sin vivir sin tu mamá? como 1 o 2 años. O sea, tu mamá desde ese día que agarró y les hizo la carta y se fue. O sea, ya no volvieron a ver a tu mamá. De repente cuando iba de visita. A verlos a su casa. Pero ¿Y yo, qué era eso de repente? O sea, pues una vez cada mes, una vez cada una semana. vez cada mes. A veces era cada semana. Pero pues no era siempre. Y tu mamá, cada... Perdón, me acuerdo de algo, perdón. Tu mamá cada... ¿Con quién vivía? Con mis tíos de ahorita. O sea, ella se mudó para acá porque el tema es que como ella se había mudado con muchos de mis tíos antes por las separaciones que había tenido mi papá con mi papá, pues ya nada más se podría decir que entre comillas los únicos que la separaron fueron mis tíos de acá. Y también porque mis tíos empezaron a tener sus situaciones económicas y pues, esta casa como la dejó mi abuelo, pues de alguna otra forma fue lo que dijo, era la casa a la que todos podían llegar a refugiarse. Entonces pues ella se vino para acá, a Rosario, se vino a vivir aquí y ya, pues aquí se quedó. Y pues de aquí nos iba a visitar de vez en cuando y pues ya. ¿Y ustedes vivían muy lejos de aquí? Como a 2 horas y media, ponle tú. Pero bueno, más iba cada una vez al mes. Cuando podía, más pronto que, pero sí, por lo regular nada más una vez al mes. ¿Y cuando podía, cuántas veces iba? Pues 2 veces al mes. 2 veces Una al vez mes. que quisiera. A veces llegaba. No, creo que sí, nada más era. Creo que yo el quincenal, no me acuerdo muy bien. Pero sí no fue tan constante. Y ustedes fueron 2 años viviendo con tu papá nada más. 2 años y cacho, creo. ¿Y cómo se sentían cuando vivían con tu papá? ¿Sí?
el ambiente estaba triste, porque era mi papá, mi abuela y mi hermana, y yo. Pero como traíamos tema con mi abuela, porque pues de alguna otra forma ya había tenido comportamientos que pues sí afectaron al hecho de que estuviéramos juntos, pues sí, de alguna otra forma atribuimos el hecho de que la separación de mis papás y pues el hecho de que la familia se distanciara tanto había sido responsabilidad también de ella. Me echaron la culpa. Porque sí había muchas cuestiones que tenía, pero después pues sí nos pegó. Porque pues no era tanto, o sea, en parte sí era su comportamiento al inicio, pero después nos dimos cuenta más tarde que temprano que ya estaba en una etapa en la que estaba, no sé si delirando sea la palabra correcta para describirlo, o sea, ya estaba fallando como su conciencia o su razonamiento. Entonces ya la forma en la que actuaba como una persona sola, una persona de tercera edad. Y pues sí nos pegó porque pues sí nos llegó el remordimiento, pero pues en su momento lo que queríamos era tener una familia junta. Y pues saber que había alguien que estaba afectando esa unión, pues sí nos llegó como el hecho de pues no manches, o sea, si te están dando la casa, o sea, fuera de que eso es porque su hijo sí, pero o sea, estás destruyendo lo que nos está costando un montón de trabajo construir. No era una casa, era una familia. O sea, donde estuviera tu familia estaba tu casa. Y pues volver a construir eso costaba trabajo, porque era construir otra desconfianza, construir otra vez unión. Y pues cuando yo me abuela, te puedo decir que todo se fue para abajo. Antes de que llegara tu abuela todo estaba bien y después llegó tu abuela y se arruinó. Y en su momento nos hizo raro, pero sí fue un golpe. ¿Por qué? Porque empezó a fallar la economía, empezó a fallar la comunicación, empezó a fallar la unión, empezó un montón de cosas. Y cuando vivían con tu papá y tu abuelita, ¿ustedes dos trabajaban? ¿Tu hermana y tú? No. Tu papá los mantenía. Uh-huh. ¿Y tu papá nunca como les dijo trabajen, no ayúdenme, no? Pues hasta cierto punto queríamos, o sea, creo que por como estábamos, no, mi mamá sí ya quería trabajar, pero creo que ella sí le dijo que no. Y pues yo como tal, a como estaban las cosas, yo ya estaba mal. Estabas triste, estabas decaído. Entonces pues, yo ya no, o sea, no quería buscar nada. Tú hace rato comentaste que no se habían ido con tu mamá porque era muy inestable, ¿no? La... De que un tiempo sí y después iban a... Y cuando vieron que tu mamá ya había logrado bastante con su decisión, nunca pensaron en irse con tu mamá. Ahora sí. Pues la cuestión fue que como todavía la situación era lo de mi abuela, fue ahí cuando tomó la decisión. Pero mi papá no lo tomó bien. Porque te puedo decir que mi papá sí tenía mucho esa dependencia de estar con alguien. O sea, a él no le gustaba, creo que actualmente le está sobrellevando, pero no le gusta vivir solo. Se siente solo. Entonces llega el punto en el que cuando nosotros o sea, ya cuando vemos que la situación estaba muy estresante, yo ya estaba con ataque, ya me dan las crisis, ya estaba muy mal. Yo cuando estaba con él era cuando me arrancaba la piel de la cara, cuando tenía mis taras. Entonces mi hermana fue la primera que le dijo, ¿sabes qué? Me quiero ir con mi mamá porque ya no me siento bien aquí, porque la situación ya está muy pesada, porque pues, yo no me gusta estar con mi abuela todo el día, porque pues, mi papá sigue trabajando, nosotros íbamos a mi abuela y pues no nos gusta estar con mi abuela, o sea, ya le teníamos una mala estima. Y pues no se lo tomó bien. Porque en ese entonces mi hermana le había dicho que se quería ir a vivir con una amiga, porque dice que le habían dado chances. Mi papá no se lo toma bien y después le dijo que se quería venir con mamá. Y pues lo tomó igual de mal. Pero después yo pues fue lo que le dije a mi hermana, pues te vas tú, yo también. Porque mi papá, el comportamiento de mi papá a veces sí llegaba a ser muy impulsivo. Cuando se estresaba era muy impulsivo. ¿Qué hacía? Pues hacía cosas, mentaba madres, es inútil. Nunca les pegaba. No, una vez sí. Pero pues, ya no era constante, eso sí lo contenía. O sea, una vez me acuerdo que le hice enojar. Y sí me soltó una patada, no fuerte, pero sí me la soltó. ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo. Tengo igual, en la misma casa, entre primaria y secundaria, pero creo que en ese entonces iba en secundaria. Pero no me acuerdo en qué grado. Ponle tu segundo grado. Cuando tu mamá se fue, tú ibas en secundaria.
No, cuando mi mamá se fue, ya estaba concluyendo preparatoria. Preparatoria. Ah, ok. Yo fue en pandemia y ya estaba por Sí, sí. cursar mi último parcial. Pero sí, y ya te digo, cuando le decimos a mi papá que nos queríamos venir, pues no. Pero pues también entendió que lo queríamos hacer más por bien que por mal. O sea, para sanar más que nada, no tanto porque lo quisiéramos dejar. Lo que no nos esperábamos era que la situación fuera a estar igual aquí que allá. Porque mis tíos eran muy hostiles y muy territoriales. Entonces sí llega el punto en el que cuando nos cambiamos para acá, pues esperábamos encontrar un lugar donde hubiéramos podido estar en paz y no. Llegamos y pues de alguna forma la actitud que tienen era la misma. De ustedes están de arrimados. Y pues mi mamá no trabajaba en ese entonces porque todavía no abrían los cines. Todavía... Tu mamá estaba con sus tíos sin trabajar. ¿Y tu mamá nunca les contaba cómo estaba aquí? El ambiente. Como ella era muy sumisa, yo creo que para ella pues no era tan conflictivo estar lidiando con ese tipo de gente. Pero cuando nosotros llegamos, o sea, sí era de que a mi tía se le... Dice ella que es porque no se puede expresar, que porque no se puede guardar sus expresiones porque es hipertensa y quién sabe qué, que porque no puede estar guardando mucho las cosas. Pero ya amanece y anochece y mienta madres. O sea, y sí había momentos en los que mi mamá nos enseñó yo fui el primero que se fue con mi mamá, porque mi hermana quién sabe qué tanto estaba haciendo, pero yo fui el primero que se vino para acá. Y mi mamá me enseñó una rutina de te levantas, porque como no estábamos aportando económicamente, decía, te levantas, apoyas en lo que puedes. Te puedo decir que en la mañana nos levantamos, barríamos, limpiamos la mesa y todavía le poníamos las cosas en la mesa a mi tía para que cuando se levantara antes de irse a trabajar, ya estuviera todo listo. Y pues yo no sé si ella se sentía supervisora, pero cualquier detallito no lo echaba en cara. O sea, a pesar de que lo hacía, tu tía decía, no la llenaba lo que hacía. Y entonces sí llegó el punto en el que llega mi hermana y la misma rutina. Y pues llega el momento en el que pues, mi mamá ya se pone a trabajar y dijimos, pues bueno, igual el hecho de que haya más economía va a hacer que las cosas estén más relajadas, pues no, era lo mismo. Hacíamos las cosas, no le parecía. Y pues llega el punto en el que si decimos, ¿sabes que no te parecen las cosas? Hazlas tú. O sea que cuando toman la decisión de venirse para acá con tu mamá, tu hermana fue la primera que quería venirse para acá. Pero sí, el primero que se vino fuiste tú. ¿Y por qué tu hermana se quedó? No me acuerdo qué tema hubo, si se iba a quedar con una de sus amigas o si hubo una festividad por la que se quedó. Pero el primero que se terminó viniendo fui yo, no me acuerdo por qué. ¿Y cuánto tiempo tardó para que tu hermana se viniera? Como medio año. Creo que yo me terminé yendo a mediados de año no creo si del 2022. Y ella como por febrero o marzo